Indígena bilingüe a promotor cultural en los Altos de Chiapas. 1951-1960. El indigenismo fue un movimiento cultural y político que surgió en la Revolución Mexicana, con el que se quiso resaltar el legado indígena a través de las artes y el desarrollo de las ciencias sociales. Pero algunos indígenas no se conformaron con resaltar la herencia indígena, sino que quisieron redimir e incorporarlos al Estado mexicano. En la década de 1920 se habló de la incorporación a través de un programa de educación federal para todo el país, el cual consistió en alfabetizar y castellanizar, eliminando todo rasgo cultural del indígena. Por algunos años, la propuesta de incorporación del indio a partir de una educación federal e igualitaria fue adoptado por la Secretaría de Educación Pública. Por tal razón, en todo el país se enseñó lo mismo y la única lengua aceptada fue el castellano. Sin embargo, una serie de propuestas e investigaciones científicas cuestionaron el método de incorporación, de los cuales destacan la primera Asamblea de Lingüistas y Filólogos, realizada en 1939, por lo que reunió a antropólogos y lingüistas mexicanos y norteamericanos. Los miembros de la Asamblea concluyeron que la incorporación era una teoría muerta y que en sus años de implementación había fracasado en la enseñanza del español. El proyecto de alfabetización realizado en Michoacán y conocido posteriormente como Proyecto Tarasco expuso un nuevo modelo de enseñanza que consistió en alfabetizar en lenguas nativas. Este método demostró que el indígena podía aprender a leer y a escribir en menos de 3 meses. En abril de 1940 se llevó a cabo el primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, Michoacán. En él se discutió el método realizado en el Proyecto Tarasco, así como la implementación de programas de desarrollo social en beneficio de las comunidades indígenas. En esta ocasión se dejaron de lado las ideas de redención e incorporación y fueron sustituidos por integración e indigenismo científico. En este mismo escenario, se propuso que cada país participante se comprometiera a crear una institución enfocada en investigar y promover acciones en beneficio de los grupos indígenas. El gobierno mexicano acató los acuerdos del Congreso de Pátzcuaro años después, con la creación del Instituto Nacional Indigenista en 1948. Con la creación del Instituto Nacional Indigenista, el Estado mexicano dio un paso importante en materia indigenista. Dicha institución tuvo la finalidad de promover y realizar acciones en beneficio de la población a través de programas sociales bien definidos. Sus funciones se centraron en 4 aspectos: economía, agricultura, salud y educación. La visión que se propuso el INI era regional e integral. Por esta razón, se crearon los centros coordinadores indigenistas en zonas densamente pobladas. En los centros coordinadores se experimentó métodos de trabajo y se capacitó personal técnico tanto mestizo como indígena. En 1951, en Chiapas, se funda el primer centro coordinador indigenista a nivel nacional, en la región denominada Los Altos de Chiapas. El centro se dividía en 4 direcciones: economía, agricultura, salud y educación, siendo este último el más importante. Al frente estuvo un antropólogo social quien coordinó las acciones de cada dirección de forma integral. Para lograr que la población indígena aceptara los programas sociales, el Centro Coordinador Indigenista se apoyó de indígenas bilingües, a los que llamó promotores culturales. Un promotor cultural bilingüe fue un empleado del centro que apoyó en la implementación de programas sociales, pero se enfocó más en el aspecto educativo. El Centro Coordinador fundó escuelas y al frente de estas instaló a los promotores bilingües, quienes realizaron algunas actividades propias de un docente. El centro contrató a los indígenas bilingües que cumplieran 3 requisitos: ser bilingüe, tener conocimientos básicos de lectura y escritura y, por último, tener prestigio y reconocimiento en sus comunidades de origen. De acuerdo con fuentes documentales, fue más importante que el promotor cultural gozara de buena reputación en su comunidad que su preparación escolar, porque era más significativo entablar relación con las comunidades, que para ese entonces eran hostiles hacia los individuos que no pertenecían a su grupo cultural. En el Instituto Nacional Indigenista se tuvo claro que para lograr el cambio cultural era indispensable hacerlo a partir de los principales, que eran la autoridad tradicional de los municipios indígenas. El reclutamiento de la primera generación de promotores culturales se llevó a cabo en abril de 1951 y finalizó en junio de ese mismo año. Estos indígenas provenían de los municipios de Chamula, Sinacantán, Chenaló, Huixtán, Oxchuc, Mitotic, Chanal y Tenejapa, siendo el municipio de Chamula el que aportó más promotores culturales. La mayoría de los candidatos elegidos eran originarios de municipios hablantes del tzotzil y pertenecían a familias con notable prestigio. Algunos de ellos, si no es que todos, habían ocupado cargos religiosos o políticos en sus comunidades. La edad promedio de la primera generación de promotores rondaba entre los 18 y los 50 años. El promotor
Fue capacitado en todos los aspectos que conformaban la acción integral: educación, salud, economía y agricultura. Pero se hacía énfasis en lectura y escritura del idioma tzotzil, en gramática castellana, nociones de cálculo, documentación escolar, ciencias naturales y nociones de agricultura. Al finalizar el programa de capacitación, el promotor era enviado a su centro de trabajo, casi siempre a su comunidad de origen. A algunos se les dio la oportunidad de que eligieran su comunidad donde querían prestar sus servicios, mientras que a otros, en el caso de Chamula, se necesitó de la ayuda de personal ajeno al centro indigenista. Dado que el promotor cultural se le consideraba un ayudante y cumplía otras actividades, no se le llamó maestro ni profesor, debido a que no solo realizaban actividades propias de un docente, sino que también actuaban como líder e intermediario político y gestor de proyectos de salud y agricultura, es decir, fungían como promotores del cambio cultural. En la primera generación de promotores, el municipio de San Juan Chamula aportó 14 elementos, mientras que el municipio de Sinacantán 5. Fuentes documentales describieron a estos promotores como lentos en lectura y escritura, poco dominio del español y falta de interés por aprender. Aún así, el centro coordinador tuvo fe en estos elementos, dado que no se podía dar el lujo de prescindir de su colaboración. En 1954, el Centro Coordinador Indigenista dio un paso importante al fundar el Centro de Capacitación Técnica. Este fungió como un internado. En él se instruiría y capacitaría a los futuros promotores culturales y de esta manera preparar y corregir los errores presentados en la primera generación de promotores. En el internado, los alumnos se capacitarían en instrucción académica, idioma nacional, matemáticas, geometría, ciencias naturales, ciencias sociales y dibujo. También en educación física, ejercicios de instrucción militar, música y canto, además de talleres de carpintería y de costura. Con la creación del internado comenzó el cambio generacional, lo que significó la aparición de promotores mejor preparados y sobre todo la integración de mujeres a las actividades del centro coordinador como promotoras de educación, enfermeras y trabajadoras sociales. Un logro importante para la institución se dio en 1959, cuando, por primera vez, 3 mujeres concluyeron sus estudios de primaria. Ese mismo año se graduaron los primeros 3 indígenas tzotziles de Chamula: Domingo López Pérez, Agustín Pérez López y Mariano Gómez Sánchez. La figura del promotor cultural bilingüe en las comunidades gozó de popularidad y de prestigio al grado de que el centro recibió solicitudes de indígenas que buscaban ser promotores y promotoras de educación, pues eso les aseguraba un sueldo fijo y mejores condiciones de vida. Aunado a que los promotores se empezaron a diferenciar del resto de la población indígena, ya que comenzaron a adoptar costumbres y artículos propios de la cultura mestiza como reloj, pluma y zapatos. Y sobre todo su aspecto personal cambió, su aseo y dominio del español fueron notables. La aportación del promotor cultural en las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas marcó el comienzo de un nuevo sujeto social, que se distinguió por romper con barreras sumamente marcadas que diferenciaban al indígena tzotzil y tzeltal del mestizo. Además, introdujo entre las comunidades valor social a la educación que para ese entonces se veía como algo innecesario.